En septiembre de 1992, un grupo de cazadores descubrió un autobús abandonado en las profundidades de Alaska. Había una nota clavada en la puerta, una petición desesperada de ayuda escrita por una mano temblorosa en la página rota de un libro. Un viajero desconocido llamaba a los transeúntes, rogándoles que le salvaran. Escribió que estaba mortalmente enfermo, demasiado débil para seguir adelante y completamente solo. Lo que descubrieron en su interior cambiaría para siempre la percepción de hasta dónde podía llegar una persona en busca de la libertad. En aquel momento, nadie sabía aún que esta historia se convertiría en uno de los dramas de supervivencia en la naturaleza más comentados. Una historia sobre los sueños y su colisión con la realidad, sobre la delgada línea que separa la valentía de la temeridad. La historia de un hombre cuyo nombre daría la vuelta al mundo. A finales de abril de 1992, la primavera apenas comenzaba en Alaska. El Stampede Trail, donde se desarrolla esta historia, se encuentra a 20 millas de la pequeña ciudad de Healy, el último puesto de avanzada antes de la vasta naturaleza salvaje de Alaska. Aquí no hay residentes permanentes, solo cazadores poco frecuentes y viajeros ocasionales. En estos parajes, la naturaleza no perdona los errores. Los cambios bruscos de temperatura exigen una preparación cuidadosa y el conocimiento del terreno. Los ríos alimentados por el agua de deshielo se convierten en trampas traicioneras. Su caudal aumenta, y los vados, que en invierno se pasan sobre hielo, se convierten en arroyos turbulentos. Los animales salvajes, osos pardos, alces, lobos, hacen que estos lugares sean aún más peligrosos. La aparente serenidad de la naturaleza primaveral oculta la dura realidad de la tierra, donde el hombre es solo un invitado, y cualquier error puede costar la vida. Es aquí, en el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska, donde un joven, cuya historia cambiará la percepción de lo que la gente es capaz de hacer en busca de sus sueños. Christopher McCandless, un universitario de 24 años, siempre ha destacado entre sus compañeros. Intelectual, deportista, estudiante con matrícula de honor, por fuera era la encarnación del sueño americano. Nacido en el seno de una familia acomodada y educado en la prestigiosa Universidad de Emory, tenía todo aquello a lo que suelen aspirar los jóvenes. Pero detrás de esa fachada de vida de éxito, había un hombre que veía el mundo de otra manera. Ya de estudiante, Chris mostraba rasgos inusuales para su entorno. Comía arroz durante semanas, aunque tenía dinero de bolsillo. Se negaba a llevar ropa nueva, prefería vaqueros y camisas viejas. En su habitación apenas cabía una mochila. Era un ávido amante de los libros, especialmente atraído por las obras de escritores como Thoreau, Tolstoy y London, encontrando en sus obras un reflejo de sus propios pensamientos sobre la libertad, la honestidad y la sencillez de la vida. En mayo de 1990, justo después de graduarse en la universidad, Chris dio un paso que conmocionó a todos los que le conocían. Donó todos sus ahorros, $24,000, a obras benéficas. Abandonó su coche, quemó el resto del dinero que llevaba en la cartera y se marchó de casa sin contarle a nadie sus planes. Rompió por completo con su vida anterior y adoptó un nuevo nombre, Alexander Superbug. Los 2 años siguientes fueron un viaje no solo a través del país, sino también de sí mismo. Recorrió Estados Unidos haciendo autostop, con trabajos esporádicos y una vida sencilla. En Dakota del Sur recogió cosechas. En California lavó platos en un restaurante. En Arizona trabajó en McDonald's. Pero no se quedó en ningún sitio para siempre. Pero no se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. En cuanto tenía algo de dinero para comer, se ponía de nuevo en camino. Las pocas personas que llegaron a conocerle mejor durante estas andanzas hablaban de la asombrosa combinación de firmeza de convicciones y suavidad en la comunicación. Podía hablar durante horas de literatura o filosofía, pero nunca imponía sus opiniones. Con su atractivo carisma, evitaba sin embargo los apegos profundos, como si temiera que pudieran convertirse en un ancla que le apartara de su objetivo principal,
Su objetivo era la libertad absoluta, libre de dinero, de obligaciones, de las convenciones de la sociedad. Buscaba una experiencia de vida pura, incontaminada, en la que estar a solas con la naturaleza y consigo mismo. En su mente, Alaska no era solo un destino, era un símbolo de esa libertad, la última frontera donde aún se podía encontrar la verdadera naturaleza salvaje. El 28 de abril de 1992, el electricista local, Jim Gallien, recogió a un joven autoestopista en la autopista. El tipo vestía con ligereza, vaqueros raídos, chaqueta fina, zapatillas viejas. Solo llevaba una pequeña mochila y un rifle. Se presentó como Alex y pidió que le llevaran al comienzo del sendero de la estampida. Por el camino se pusieron a hablar. Gallien, un experimentado alascano, observó con consternación el escaso equipo que llevaba su compañero de viaje. 10 libras de arroz, un saco de dormir ligero, unos cuantos libros. Ese era todo el equipaje para la vida en el desierto. Ni ropa de abrigo, ni mapa del terreno, ni brújula. Cuando Gallien se ofreció a comprarle el equipo y la comida necesarios, el muchacho se negó educada pero firmemente. Tenía la filosofía de probarse a sí mismo contra la naturaleza, confiando solo en sus propias fuerzas. Al detenerse al comienzo del sendero, Gallien intentó por última vez disuadir a su extraño pasajero. Habló de las insidias del tiempo primaveral, de los cambios repentinos de tiempo, de lo fácil que era perderse en aquellos parajes. Pero había tal determinación en la mirada del joven que todos los argumentos parecían impotentes. Lo único que Alex aceptó de Gallien fue un par de botas de goma. Al despedirse, pidió a Gallien que les hiciera una foto sobre el fondo de la señalización del sendero. El joven, sonriente y entusiasta, levantó la mano en señal de despedida. Lo que sucede después de que esta figura desaparece en la curva de la pista forestal será recordado para siempre por todos los que entren en contacto con esta historia. Los primeros días de viaje fueron difíciles. El segundo día Chris se cayó en el hielo, empapado hasta los huesos, pero consiguió salir y encender un fuego. En su diario anotó brevemente este episodio. Día 2. Caída a través del hielo. Pero la verdadera suerte fue lo que ocurrió el cuarto día de viaje. A 20 millas del inicio del sendero, encontró un viejo autobús con el número de ruta 142. Día 4. El autobús mágico, escribió en su diario. Incapaz de ocultar su alegría por el hallazgo, el autobús se había convertido en su hogar y su fortaleza. En su interior encontró una vieja estufa, unas cuantas estanterías destartaladas e incluso un viejo colchón. Chris organizó el espacio, creando una apariencia de comodidad. Libros ordenados, un saco de dormir extendido junto a la estufa, una estantería improvisada para guardar provisiones. Empezó a llevar una vida comedida, llena de preocupaciones diarias por la comida y el calor. Cazar no era fácil. Con un pequeño rifle del calibre 22, solo podía conseguir caza menor: ardillas, perdices, ocasionalmente gansos. Cada día era una lucha por la comida, pero Chris se sentía realmente vivo. Sin embargo, no todo era color de rosa. Las noches seguían siendo frías, y las lluvias primaverales estaban convirtiendo el barrio en un pantano. Los mosquitos que llegaban con el calor hacían de la vida una batalla constante. Las ventanas rotas del autobús dejaban entrar hordas de insectos de los que no había escapatoria ni siquiera por la noche. Las primeras notas de cansancio aparecen en el diario. Día 14. Sufrimiento. Pero hubo momentos alegres. Hacia finales de mes consiguió cazar un pato salvaje. Día 31. Pato sabroso. Una entrada triunfal en su diario celebraba este pequeño triunfo cinegético. Pero el principal reto se estaba convirtiendo en la soledad. Para un hombre que había pasado los 2 últimos años en constante movimiento, conociendo gente nueva en cafés de carretera, granjas y pequeñas ciudades, este aislamiento absoluto era especialmente agudo. Si antes podía pasarse horas hablando con viajeros al azar o compartiendo sus pensamientos con quienes le daban trabajo, ahora sus únicos interlocutores eran los libros. Thoreau, Tolstoy, London.
Chris pasaba horas leyendo, tomando notas al margen, pensando. En su diario filosofaba cada vez más sobre el sentido de la vida, sobre la libertad, sobre la naturaleza del espíritu humano. A finales de mayo de 1992, la naturaleza se mostró generosa. Apareció más caza, florecieron los arbustos de bayas, los días se hicieron más cálidos. Chris se adaptó a la vida en la naturaleza. Aprendió a leer las huellas de los animales y a encontrar plantas comestibles. Hizo fotos de su vida, posando con su presa, leyendo junto al fuego, de pie frente al autobús con el brazo levantado. En todas las fotos sonríe, pero su figura es cada vez más delgada. En su 43º día en la naturaleza, se produjo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Chris había abatido un alce, un gran éxito para un cazador inexperto con un rifle de pequeño calibre. Era su mayor presa, y le proporcionaría comida durante semanas. Una entrada triunfal en su diario rezaba: Día 43. Alce. Pero la euforia fue rápidamente sustituida por la desesperación. Sin experiencia en la caza mayor y sin conocer las formas correctas de almacenar la carne, cometió una serie de errores fatales. En el deshielo primaveral, la carne empezó a estropearse más rápido de lo que él podía procesarla. Los intentos de ahumar la presa fueron infructuosos. El humo era demasiado débil y la carne permanecía cruda por dentro. Día tras día, veía cómo su gran victoria se convertía en un desastre. La pérdida de tanta carne valiosa fue un duro golpe para él. No era solo un fracaso en la caza, era un cruel recordatorio de lo poco preparado que estaba para la vida en la naturaleza. Su diario de estos días estaba lleno de sombrías reflexiones sobre su propia incompetencia. A principios de julio del 92, Chris había tomado la decisión de abandonar el autobús y volver a la civilización. 2 meses de escasa comida y una lucha constante por la supervivencia le habían agotado físicamente. Sus reservas de arroz se agotaban. Su caza tenía cada vez menos éxito. Cada día necesitaba más fuerza para conseguir comida y menos energía. Tras el desastre con el alce, estaba claro que sus habilidades no eran suficientes para sobrevivir a largo plazo en estos parajes. Tras reunir sus pocas pertenencias, emprendió el viaje de regreso. Pero la naturaleza le tenía reservada una dura sorpresa. El río Teclanica, que había cruzado fácilmente en abril sobre un lecho medio helado, era ahora un torrente imparable. El agua de deshielo de las montañas lo había convertido en una masa agitada de más de 65 pies de ancho. Durante días, Chris buscó la forma de cruzar el río. Caminó por la orilla, tratando de encontrar un lugar más estrecho o un vado natural. Pero en todas partes se encontró con la misma imagen: una poderosa corriente capaz de derribar a cualquiera que se aventurara en ella. Una inquietante anotación en su diario decía: la lluvia ha arreciado. El río parece intransitable, solitario, aterrador. El 8 de julio, tras varios intentos infructuosos de encontrar un cruce, volvió al autobús. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Enfado por no estar preparado? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Frustración al darse cuenta de que su sueño de fundirse con la naturaleza salvaje había resultado ser una trampa? No se dio cuenta de que a solo 1,5 kilómetros río abajo estaba el cruce de cable manual marcado en los mapas que una vez se había negado a tomar. Ahora el autobús había pasado de refugio a prisión. Las provisiones se agotaban, las fuerzas se esfumaban y lo desconocido estaba por llegar. Pero incluso en este punto, Chris no se rindió. Siguió cazando, recolectando plantas y escribiendo un diario. Su voluntad de vivir seguía intacta, aunque su agotamiento físico era cada vez más notable. Tras regresar al autobús, la situación empeoró rápidamente. La dieta de Chris era cada vez más escasa. Mientras que antes podía permitirse pequeñas porciones de arroz, complementadas con caza y bayas, ahora apenas había comida suficiente para mantener sus fuerzas. La caza requería energía, que empezaba a escasear. Un círculo vicioso del que no podía escapar. A finales de julio apareció en su diario una anotación inquietante. Cuando las reservas de arroz estaban casi agotadas,
Chris empezó a buscar más activamente fuentes alternativas de alimento. Entre los libros que se llevó había una guía de plantas locales. Siguiendo sus indicaciones, descubrió y empezó a recolectar las raíces y semillas de la patata silvestre, una planta que los lugareños habían utilizado tradicionalmente como alimento. Pero algo salió mal. Cada día que pasaba, su estado empeoraba. Apareció una entrada de diario en mayúsculas, como un último grito de auxilio. Extremadamente débil. Las semillas de patata son las culpables. Gran dificultad para levantarme. Hambriento. Gran peligro. Atribuía su debilidad específicamente a las semillas de la planta. Chris no sabía que, durante el periodo de maduración, las semillas pueden contener una toxina especialmente peligrosa para un cuerpo demacrado. Su cuerpo, ya debilitado por meses de desnutrición, luchaba ahora no solo contra el hambre, sino también contra un posible envenenamiento. Sus músculos adelgazaban rápidamente y cada movimiento le resultaba difícil. Siguió buscando comida en los alrededores del autobús, pero cada vez con más frecuencia volvía con las manos vacías. Las ardillas y los pájaros, que antes conseguía fácilmente, ahora le parecían inalcanzables. Le temblaban las manos, veía borroso, no tenía fuerzas ni para apuntar. En los primeros días de agosto las entradas en su diario se hicieron muy cortas. Seguía anotando cada día, pero ahora solo eran cruces, como el calendario de un prisionero, contando los días que faltaban para su liberación. Solo de vez en cuando había breves notas sobre vallas encontradas o sobre su estado de salud. La última anotación extensa del diario estaba fechada el día 107 del autobús. Solo 2 palabras: hermosos arándanos. En esta breve nota se combinaban notablemente la belleza del mundo que nos rodea y la tragedia de un hombre para quien las pocas vallas que encontró eran un acontecimiento digno de una entrada en el diario. A principios de agosto de 1992, Chris se dio cuenta de que su situación se había vuelto crítica. Escribió un mensaje desesperado en una página arrancada de un libro de Gogol y lo clavó en la puerta de un autobús. Era una petición de ayuda dirigida a viajeros cualquiera. Confesaba que estaba herido, demasiado débil para salir por su propio pie y al borde de la muerte. Recalcando 2 veces la frase «Esto no es una broma», rogaba a cualquiera que encontrara la nota que se quedara a ayudar. A pesar de su estado crítico, siguió manteniendo cierta rutina. Siguieron apareciendo marcas en el diario, siendo Beautiful Blueberry la última entrada de texto en el diario. Tras ella, 6 días más marcados con simples cruces. En estos últimos días, algo había cambiado en su perspectiva. En los márgenes de Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, dejó una nota breve pero conmovedora. La felicidad solo es real cuando se comparte con los demás. Para un hombre que 2 años antes se había retirado de la sociedad en busca de una independencia absoluta, se trataba de una confesión sorprendente. Sus últimas fotografías muestran a un joven demacrado, pero incluso en este estado, encontró fuerzas para sonreír a la cámara, sosteniendo un cartel hecho en casa. En él se despedía, daba las gracias por una época maravillosa y pedía que no siguieran su ejemplo. Parecía tener la premonición de que su historia podría inspirar a otros aventureros a emprender un camino arriesgado similar. El día 113 fue el último anotado en el diario. A partir de entonces, las anotaciones cesaron. En el saco de dormir que le servía de cama, metió el diario, las fotografías y los documentos. Cerca quedaban los libros, fieles compañeros de su soledad, ahora cubiertos de notas y reflexiones en los márgenes. Su última morada se había convertido en una especie de cápsula del tiempo, que conservaba la historia de un viaje extraordinario. El 6 de septiembre de 1992, un grupo de cazadores liderado por Butch Killian descubrió el autobús número 142. El grupo planeaba utilizarlo como vehículo de exploración. El grupo planeaba utilizar el autobús como refugio temporal, una práctica habitual para los cazadores en estos parajes. Pero lo que les llamó la atención fue una nota en la puerta, escrita en una página arrancada de un libro. Una vez dentro,
percibieron un olor acre característico. En el rincón más alejado del autobús, dentro de un saco de dormir, que al principio confundieron con una bolsa de comida en mal estado, encontraron el cadáver de un hombre joven. Cerca de él, bien doblados, estaban sus documentos de identidad. Christopher Johnson McCandless. Los cazadores avisaron inmediatamente por radio a las autoridades, y la policía y el forense llegaron al lugar al día siguiente. El cuerpo estaba tan demacrado que bastó una pequeña mochila para transportarlo. El forense del estado de Alaska registró la muerte como resultado de la emaciación. El cuerpo pesaba solo 67 libras. Teniendo en cuenta que Chris era un hombre joven y sano de 1,70 de estatura, este peso hablaba de una pérdida de más de la mitad de su peso corporal normal. Aparte de la evidente emaciación, el cuerpo no presentaba lesiones ni signos de violencia. Esto refutaba la teoría de un posible ataque de un animal salvaje y confirmaba que la palabra herido de la nota de SOS reflejaba su estado general y no una lesión específica. En el autobús se encontró su diario, una cámara con material filmado y una biblioteca de varios libros con muchas anotaciones en los márgenes. La versión inicial de la causa de la muerte parecía obvia: inanición ordinaria. Su dieta, que en las últimas semanas había consistido principalmente en bayas y alguna que otra pieza de caza menor, no podía proporcionarle las calorías que necesitaba para sobrevivir. El cuerpo empezó a comerse a sí mismo, primero las reservas de grasa, luego el tejido muscular, y finalmente empezó a fallar a nivel celular. Esto explicaba tanto la debilidad como la incapacidad para cazar, el típico círculo vicioso de la inanición. En 1993, sin embargo, el periodista Jon Krakauer, que inició su propia investigación para la revista Outside, propuso una teoría diferente. Estudiando el diario de Chris, prestó especial atención a una entrada fechada el 30 de julio, que hablaba de la debilidad causada por las semillas de patata silvestre. Krakauer llevó a cabo su propia investigación sobre la planta, que Chris probablemente recogió de las instrucciones de la guía. Krakauer supuso inicialmente que las semillas contenían el alcaloide L-canavanina, que podría ser tóxico. Sin embargo, investigaciones posteriores, realizadas en 2013, con el químico Ronald Hamilton, revelaron otra toxina, la beta-ODAP. Esta neurotoxina, que se encuentra en las semillas, durante su periodo de maduración, es capaz de provocar una parálisis irreversible, conocida como latirismo. En condiciones normales, su concentración es demasiado baja para dañar a una persona sana, pero para un cuerpo demacrado y sin reservas de grasa y proteínas, podría ser fatal. Esa teoría explicaría la extraña dinámica del declive de Chris. ¿Por qué un hombre que había estado cazando y recolectando comida durante 2 meses de repente se debilitaba rápidamente? ¿Por qué ni siquiera las pequeñas cantidades de comida que había podido obtener podían mantener su fuerza? La toxina de la planta bloquea la absorción de nutrientes a nivel celular. El cuerpo muere literalmente de hambre, incluso en presencia de alimentos. Sin embargo, la comunidad científica está dividida en su valoración de esta versión. Thomas Clausen, químico de la Universidad de Alaska, analizó semillas recogidas en la misma zona en 2007. Su investigación no encontró concentraciones peligrosas ni de ODAP ni de otras toxinas. Afirmó que las semillas eran seguras y que Chris murió simplemente de inanición. Además, los lugareños llevaban siglos utilizando la planta como alimento sin ningún efecto adverso. Algunos expertos sugirieron una versión alternativa, una posible intoxicación por moho. En las condiciones de alta humedad del interior del autobús, las semillas o los restos de arroz podrían haberse cubierto de un hongo que produce micotoxinas. Esta teoría también explicaría el repentino deterioro, pero, al igual que la versión de la ODAP, no pudo ser probada debido a la incineración del cadáver. Es más probable que la muerte de Chris fuera el resultado de una combinación de factores. La desnutrición prolongada había comprometido su sistema inmunológico y su capacidad para absorber nutrientes. En estas condiciones, incluso una pequeña cantidad de toxinas,
procedentes de semillas o mohos, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Su cuerpo, ya de por sí al límite, simplemente no pudo soportar la tensión adicional. La resolución final de esta tragedia seguía siendo esquiva. El cuerpo de Chris fue incinerado poco después de su descubrimiento, lo que impidió seguir investigando. Pero quizá la causa exacta de la muerte no sea tan importante. Lo importante es lo que ocurrió en aquellos últimos días de agosto del 92 en un viejo autobús de Alaska. Una profunda toma de conciencia, reflejada en una nota al margen del libro. La felicidad solo es real cuando se comparte con los demás. El 13 de septiembre de 1992, la familia McCandless recibió la noticia que todo padre teme. Tras 2 años de total incertidumbre, se enteraron de la muerte de su hijo. La noticia procedía de la policía del estado de Alaska. El cadáver había sido identificado mediante huellas dactilares. Para los padres, que habían estado buscando a Chris todo ese tiempo, contratando a un detective privado, fue un golpe devastador. El verano siguiente, Walt y Billy McCandless peregrinaron al lugar de la muerte de su hijo. Se dirigieron al autobús 142, donde pasaron horas intentando comprender los últimos días de la vida de Chris. Dentro, dejaron una placa conmemorativa. Chris, nuestro querido hijo y hermano, murió aquí, en agosto de 1992. Cerca colocaron un botiquín de primeros auxilios y una provisión de alimentos, como si quisieran proteger a otros viajeros del destino de su hijo. Karin, la hermana menor de Chris, se tomó la pérdida con especial dureza. Fue el único miembro de la familia con el que Chris se mantuvo en contacto tras su partida, aunque no reveló sus planes. En sus memorias escribió: "No solo perdí a mi hermano, sino a mi mejor amigo. Una parte de mí murió con él en ese autobús". La familia acordó incinerar el cadáver. En julio del 92, el día en que Chris habría cumplido 25 años, subieron a la cima de una montaña de California y esparcieron sus cenizas. El lugar no fue elegido por casualidad. A Chris le encantaban las montañas. Simbolizaban la libertad que tanto buscaba. Un águila sobrevoló las montañas ese día, simbolizando para la familia que el espíritu de Chris había encontrado por fin la libertad que había buscado en la vida. La historia de Chris McCandless no terminó con su muerte. El artículo de Jon Krakauer en la revista Outside y luego su libro Alone with the Wild dieron a conocer la historia en todo el mundo. En 2007, Sean Penn rodó una película basada en ella, lo que intensificó aún más el interés por el destino del joven vagabundo. El autobús número 142 se convirtió en lugar de peregrinación para miles de personas de todo el mundo. Pero esta popularidad tenía un lado oscuro. En los años transcurridos desde la muerte de Chris, varias personas han muerto intentando llegar al autobús. Otras se encontraron en situaciones peligrosas y necesitaron ser rescatadas. El río Teclánica, que detuvo a Chris, siguió siendo un obstáculo mortal para los viajeros desprevenidos. En 2020, las autoridades de Alaska tomaron una decisión. El autobús fue evacuado en helicóptero, poniendo fin a las peligrosas peregrinaciones. Hoy, el autobús 142 reposa en un museo de Fairbanks. Limpio de óxido, pero aún con las marcas del tiempo, sigue contando la historia de Chris McCandless. Una historia de búsqueda de uno mismo, de anhelo de libertad, de la delgada línea que separa el sueño de la temeridad. Los habitantes de Alaska siguen discutiendo sobre el legado de Chris. Para algunos es un héroe romántico que desafió a la sociedad de consumo. Para otros, un idealista sin formación cuya historia debería servir de advertencia. Pero quizá la verdad se encuentre en algún punto intermedio. En su última entrada sobre cómo la felicidad solo es real cuando se comparte, Chris parece haber encontrado la respuesta a la pregunta que le ha llevado cada vez más lejos en el desierto. Es una pena que esta epifanía haya llegado demasiado tarde. Al final, esta historia no trata tanto de la supervivencia o la muerte como de la búsqueda, sobre el eterno esfuerzo humano por encontrar su camino, por comprenderse a sí mismo y su lugar en el mundo. Y quizá la lección principal no sea hasta dónde se puede llegar en busca de la libertad, sino que la verdadera libertad no es escapar del mundo,
sino encontrarse a uno mismo en él. El sueño de libertad total de Chris McCandless se convirtió en un confinamiento final entre las paredes de un autobús oxidado. Buscó la independencia, pero al final se dio cuenta de que la verdadera felicidad solo es posible cuando se puede compartir con los demás. Este pensamiento, escrito en los márgenes del libro, con su mano desvanecida, fue su descubrimiento final y quizá la lección más importante de la historia. Ahora reflexionemos. ¿Fue Chris un héroe que se atrevió a romper con la sociedad de consumo y seguir su propio camino? ¿O un soñador irresponsable cuyo orgullo le impidió admitir su falta de preparación? ¿Dónde está la línea que separa la valentía de la temeridad? Y lo más importante, si tuvieras la oportunidad de hablar con Chris antes de que partiera hacia Alaska, ¿qué le dirías? Escribe tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias sobre personas que desafiaron al destino y alcanzaron los límites de las capacidades humanas. Gracias por vernos. Y nos vemos en los próximos episodios. Desde el suelo, el Denali parece engañosamente tranquilo, un gigante blanco como la nieve que se eleva majestuosamente sobre la tundra de Alaska. Pero a una altitud de 6.000 metros, esta montaña se convierte en una máquina asesina. El viento arranca a las personas de las laderas como si fueran ramitas. El frío convierte la carne viva en piedra en cuestión de minutos, y el cielo despejado puede convertirse en un infierno blanco, más rápido de lo que un escalador tarda en respirar. En mayo de 1999, 3 amigos británicos la escalarán por una ruta que ya ha matado a docenas de escaladores. Cuando la naturaleza muestra su verdadero poder, uno de ellos realizará un acto tan temerario y heroico al mismo tiempo que cambiará el destino de los 3 para siempre. La historia de su supervivencia conmocionará al mundo, pero el precio que pagarán por esos días en Denali será tan cruel que nos obligará a replantearnos el significado de la ambición humana. En abril de 1999, Steve Ball, de 42 años, copropietario de una pequeña fábrica en Staffordshire, estudiaba mapas de Alaska. Una expedición al Denali se convirtió en una obsesión para él, para la que había estado ahorrando dinero durante años. No era el Everest, sino este remoto pico de Alaska, de 6.190 metros de altura, lo que atraía a Ball como un imán. El Denali era especial, una montaña rodeada de algunas de las condiciones climáticas más duras del planeta, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero y vientos capaces de derribar a una persona. Pero fue precisamente esa belleza salvaje y esa dificultad técnica lo que lo convirtió en el sueño de su vida. 2 amigos de Ball se unieron a la expedición. Anthony Hollinshead, de 33 años, era su compañero de escalada habitual y de confianza. El tercero era Nigel Bardi, de 29 años, que se unió casi por accidente, tras aceptar asistir a una cena. Se le llevaron a cabo 6 meses de preparación minuciosa y metódica, entrenamiento físico para la resistencia, estudio de la ruta West Rip y recogida de 54 kilogramos de equipo por persona. Planearon escalar al estilo de una expedición, llevando el campamento con ellos, estableciendo bases intermedias y aclimatándose gradualmente. Ball estudió cada detalle de la ruta. Hollinshead se encargó del equipo técnico y Bardi se centró en el entrenamiento físico. El 30 de abril de 1999, el avión aterrizó en el glaciar Kahiltna. El campamento base bullía de actividad. Docenas de escaladores clasificaban el equipo, estudiaban mapas y consultaban la previsión meteorológica. Al trío británico le esperaban 17 días de escalada por una de las rutas más difíciles técnicamente del Denali. Las 2 primeras semanas de la expedición transcurrieron casi a la perfección. El equipo escaló la ruta West Rip, una de las más pintorescas, pero también una de las más peligrosas de la montaña. Se trata de una escalada de 3.600 metros en menos de 5 kilómetros, que incluye un paso por el Valle de la Muerte, donde se producen regularmente avalanchas del tamaño de un edificio de varios pisos. Ball
demostró ser un líder experimentado. Metódico y con visión de futuro, calculó cada paso y cada peligro. Cuando Bardi cayó en una grieta el quinto día, el equipo ejecutó el rescate a la perfección. A lo largo de los años, habían estudiado técnicas de autorrescate y las habían ensayado muchas veces. Ahora la teoría se había convertido en una práctica que salvaba vidas. Al 13º día, habían llegado a un campamento de alta montaña a unos 5.000 metros de altitud. Era una pequeña plataforma bajo un dosel de piedra con vistas al cielo estrellado de Alaska. Desde allí, había una subida vertical de 1.220 metros hasta la cima, pero cualquier campamento por encima de esa marca sería peligrosamente alto. A tales altitudes, incluso un viento moderado se convierte en un huracán capaz de derribar una tienda de campaña y arrastrarla al abismo. El equipo esperó 2 días a que se abriera una ventana meteorológica adecuada. La comunicación por radio con el campamento base confirmó que el 20 de mayo sería un día despejado, con vientos moderados de hasta 40 km por hora y un posible empeoramiento por la tarde. Era la ventana perfecta para el asalto final. La decisión se tomó de forma colectiva, pero como líder, Ball asumió la responsabilidad principal. Escalar 1.220 metros en un día era un reto importante incluso para escaladores experimentados. Pero la alternativa era aún peor. Intentar montar el campamento más arriba en condiciones de vientos constantes era prácticamente una garantía de desastre. Eligieron el estilo alpino. Equipo mínimo, velocidad máxima. Solo lo imprescindible en sus mochilas. Sin tiendas de campaña ni sacos de dormir. El plan era sencillo. Escalar antes del amanecer, encontrarse con el sol en la cima y descender antes de que llegara el calor del mediodía. Una ventana de 12 horas para completar el ascenso y el descenso. La tarde del 19 de mayo, los 3 se acostaron con la sensación de que al día siguiente culminaría su carrera como alpinistas. El tiempo era estable, su ánimo era alto y su confianza era absoluta. Nada presagiaba el desastre. A las 5 de la mañana del día siguiente, el despertador rompió el silencio previo al amanecer del campamento de alta montaña. La temperatura del aire era de -12 grados, el viento era suave y el cielo estaba salpicado de estrellas. Condiciones ideales para el asalto final. El equipo se movía con ligereza y rapidez. Sus mochilas solo contenían agua, una pequeña cantidad de comida y suministros de emergencia. Escalaron el empinado corredor Orient Express, una sección técnica con una pendiente de entre 45 y 55 grados. A derecha e izquierda se alzaban paredes de piedra, y debajo se abría un abismo de 1 kilómetro de profundidad. Las 2 primeras horas de ascenso transcurrieron según lo previsto. Ball iba en cabeza, marcando el ritmo, seguido de Hollingshead en segundo lugar y Bardi cerrando la marcha. A una altitud de 540 metros, el sendero salía del corredor y llegaba a la meseta Football Field, llamada así por su superficie relativamente plana. Desde allí, solo quedaban 275 metros de ascenso gradual hasta la cima. A las 2 de la tarde, el equipo pisó la meseta y todo cambió en cuestión de minutos. Un frente meteorológico se abatió desde el norte como un muro. El viento se cuadruplicó en 10 minutos. La temperatura cayó en picado hasta los 30 grados bajo cero. Una tormenta de nieve convirtió la luz del día en una neblina gris, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El pronóstico resultó ser catastróficamente inexacto. Los escaladores se vieron obligados a ponerse a 4 patas y clavar sus piolets en la nieve para mantener el equilibrio. El viento les desgarraba la ropa, la nieve se les metía en las gafas y el frío les entumecía la cara. Intentar continuar el ascenso a la cima habría sido un suicidio, pero descender en esas condiciones también era imposible. Bardi fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Tenía los dedos entumecidos y la vista borrosa. Eran los síntomas clásicos de una congelación incipiente, agravada por la escasez de aire a casi 6.000 metros de altitud. Ball, a pesar de su experiencia y capacidad de liderazgo, comenzó a mostrar signos de hipotermia.
Sus temblores se intensificaron y su habla se volvió confusa. El hombre que había soñado con este momento durante años se vio obligado a admitir la derrota a 275 metros de su objetivo. En la base del cono de la cumbre, encontraron una grieta en el glaciar. No era una cueva propiamente dicha, pero era lo suficientemente profunda como para protegerlos del viento mortal. Bardi y Hollingshead se pusieron a ampliarla con piolets, rompiendo trozos de hielo del tamaño de un puño. Cada golpe del piolet les provocaba un dolor en sus manos heladas. A pesar del frío, el sudor les corría por la cara bajo los pasamontañas. Pero no había otra opción. Steve Ball estaba detrás de ellos, tambaleándose por la debilidad y murmurando algo ininteligible. Su estado empeoraba por momentos. Cuando la abertura fue lo suficientemente amplia, ayudaron a Ball a entrar primero, y luego bloquearon la entrada con sus mochilas. A la luz de sus linternas frontales, las paredes heladas brillaban como cristal. El silencio después del aullido del viento exterior parecía ensordecedor. En la improvisada cueva de hielo, Bardi y Hollingshead hicieron todo lo posible por salvar a Ball. Lo abrazaron tratando de transferirle el calor de sus propios cuerpos. Le contaron chistes para evitar que perdiera el conocimiento, pero no tenían el equipo necesario para mantenerlo adecuadamente caliente. Las tiendas de campaña, los sacos de dormir y los hornillos se habían quedado en el campamento alto, 1220 metros más abajo. Ball consiguió pedirle a Hollingshead que lo cuidara. Las palabras le salían con dificultad, pero el significado era claro. Comprendía la gravedad de su estado. Hollingshead lo acostó en el extremo más alejado de la cueva y lo envolvió con sus brazos y piernas, creando un capullo viviente de calor. Después de mucho debate, Bardi encendió la radio. La conexión era mala. La voz del campamento base se oía amortiguada, y sus propias transmisiones eran casi imposibles de escuchar. Bardi pulsó el botón de transmisión repetidamente, con la esperanza de que la señal llegara. En el campamento base, el guardabosques Tim Steigberg oyó unos extraños chasquidos en el aire. Entrenado para reconocer cualquier anomalía en las ondas de radio, se dio cuenta de que alguien estaba intentando ponerse en contacto. Rápidamente, se estableció un sistema. 2 chasquidos significaban sí, y un chasquido significaba no. A través de una serie de preguntas, los guardabosques determinaron que se trataba de la expedición británica, con una persona en estado crítico, situada en la meseta de la cima de la ruta West Rib. Pero la respuesta del servicio de rescate fue implacable. El tiempo hacía imposible cualquier operación. La ayuda, si era posible, no llegaría al menos hasta dentro de 2 días. Bardi regresó a las profundidades de la cueva con esta noticia. Los 3 comprendieron que 2 días sin comida, agua ni calor, a una altitud de casi 6.000 metros, en tales condiciones, equivalían a una sentencia de muerte. La noche se prolongaba interminablemente. Ball recuperaba la conciencia y luego volvía a sumirse en el olvido. Bardi sentía el frío penetrando cada vez más profundamente en su cuerpo. Su rostro se entumeció. Sus dedos de las manos y los pies perdieron toda sensibilidad. El frío no era solo una molestia, se había convertido en una fuerza física que devoraba sus cuerpos poco a poco. Por la mañana del 21 de mayo ocurrió algo increíble. Ball se despertó y su estado había mejorado drásticamente. Su temperatura corporal se había estabilizado. Su discurso era coherente y su pensamiento era claro. Los médicos lo llamarían más tarde un milagro, pero el hecho era que el líder de la expedición había superado de alguna manera la fase crítica de la hipotermia. Bardi, por su parte, se despertó en pésimas condiciones. Tenía la cara tan hinchada que era irreconocible, el ojo izquierdo prácticamente cerrado y la coordinación afectada. La congelación, que había comenzado a desarrollarse el día anterior, se había convertido en un grave problema médico de la noche a la mañana. Cuando salieron de la cueva en la mañana del 21 de mayo, el cielo estaba despejado y el viento había amainado a 25 km/h. Había posibilidad de descender,
pero Bardi apenas podía mantenerse en pie. Su intento de caminar terminó en una serie de caídas. Mientras recogía su radio, Bardi bajó torpemente por la pendiente y la dejó caer. La radio rodó unos 20 metros por la nieve. Cuando intentó recogerla, se hizo evidente que algo iba muy mal con su coordinación. Sus movimientos eran inestables, como los de una persona muy ebria. Peor aún, cuando Bardi finalmente llegó a la radio y la encendió, el dispositivo permaneció en silencio. La caída había dañado los componentes internos. Habían perdido su único vínculo con el mundo exterior. En una cornisa rocosa, a 40 metros de la cueva de hielo, los tres amigos se enfrentaron a una decisión que determinaría su destino. Bardi apenas podía mantenerse en pie y mostraba todos los síntomas de un edema cerebral de alta altitud. Se había perdido la comunicación por radio. Descender por la ruta técnica Orient Express con un miembro del grupo enfermo era imposible. Ball y Hollingshead exploraron alternativas. El descenso más fácil por la ruta West Buttress era más largo, pero técnicamente más sencillo. El problema era que, al ritmo de Bardi, ese descenso llevaría varios días. Días que no tenían. Ball, que el día anterior había estado al borde de la muerte, propuso un plan que requería un valor increíble. Él descendería solo por la ruta West Buttress hasta el campamento de los guardabosques, a una altitud de 400-300 metros, y daría la alarma. Hollingshead se quedaría con Bardi, proporcionándole la mínima asistencia y calor. Los argumentos a favor del plan eran convincentes. Ball se había recuperado mejor que los demás. Tenía más experiencia y podía moverse mucho más rápido solo. Los argumentos en contra eran igualmente persuasivos. Un descenso en solitario por una ruta desconocida en condiciones meteorológicas difíciles rayaba en el suicidio. En ese momento, Bardi apenas había participado en la discusión. La congelación de su rostro era tan grave que le dolía hablar. La inflamación cerebral afectaba a su capacidad para pensar con claridad. Entendía el significado general de lo que estaba sucediendo, pero se le escapaban los detalles. A la 1:30 p.m. del 21 de mayo, se tomó la decisión. Tras un último apretón de manos, Ball se dio la vuelta y bajó por la pendiente nevada hacia el descenso. La niebla se tragó su figura en pocos minutos. Hollingshead y Bardi se quedaron solos a una altitud de 5.940 metros, sabiendo que sus vidas dependían ahora del éxito de la misión de un hombre que, 36 horas antes, había estado al borde de la muerte. Ball se movía por un terreno desconocido, orientándose con un mapa y una brújula. West Buttress era una ruta muy popular, pero él nunca la había descendido antes. Cada decisión equivocada podía llevarlo a un callejón sin salida, o, peor aún, a una zona peligrosa. A una altitud de unos 5.700 metros, se le abrieron dos caminos. Un sendero más seguro pero más largo a lo largo de la cresta y un descenso directo por un empinado corredor. Tras estudiar el terreno, Ball tomó una decisión fatídica. El corredor parecía más rápido y el tiempo era esencial. El corredor era un canal casi vertical de unos 800 metros de longitud, cubierto de hielo duro. Ball se tumbó boca abajo y comenzó el descenso con los pies por delante, utilizando su piolet y sus crampones para controlar la velocidad. La técnica era correcta, pero el hielo resultó traicionero. A unos 100 metros de profundidad ocurrió algo que es la pesadilla de todo escalador. El hielo se rompió y se derrumbó en una enorme placa justo delante de la cara de Ball. Su piolet derecho quedó clavado en el trozo de hielo roto, y la cuerda le arrancó el guante de la mano. Un segundo después, estaba volando por la pendiente helada sin control sobre la situación. La caída continuó durante unos 90 metros. La bola golpeó las repisas de roca, rebotó en las paredes de hielo y giró en el aire como una muñeca de trapo. Su mochila se enganchó varias veces en las rocas, cambiando la trayectoria de su caída. En un momento dado, oyó un crujido característico en la pierna izquierda y luego en la derecha. Cuando el deslizamiento finalmente se ralentizó y se detuvo, Ball yacía en una estrecha repisa, rodeado de restos de hielo y rocas.
El dolor era tan intenso que durante los primeros minutos no podía pensar con claridad. Pero poco a poco comenzó a evaluar la gravedad de las lesiones. Tenía el hombro derecho dislocado y ambas piernas rotas en varios puntos. Los huesos habían perforado la piel de la pierna izquierda y la sangre teñía la nieve de un color rojo oscuro. La pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural. Sin atención médica inmediata, la hemorragia interna podría matarlo en cuestión de horas. Ball actuó con la fría lógica de un hombre que sabía que el pánico equivalía a la muerte. Hizo un torniquete con la cuerda que le quedaba y detuvo la hemorragia más grave. Luego, apretando los dientes para soportar el dolor, colocó las piernas en una posición más natural y fijó la pierna izquierda con un piolet a modo de férula. Al intentar ponerse de pie, se dio cuenta de la cruda realidad. Su pierna derecha podía soportar parcialmente su peso, pero la izquierda estaba completamente inmóvil. Caminar era imposible. Lo único que podía hacer era arrastrarse. Las siguientes 28 horas se convirtieron en una prueba de voluntad contra las limitaciones físicas del cuerpo humano. Ball se arrastró por la nieve, arrastrando sus piernas rotas y dejando un rastro de sangre tras de sí. Cuando sus fuerzas se agotaban, gritaba y silbaba con la esperanza de que alguien lo oyera. Pero el corredor estaba alejado de las rutas principales y la ayuda no llegó. La noche del 21 al 22 de mayo fue la prueba más difícil. La temperatura bajó a 45 grados bajo cero. Ball sabía que si se quedaba dormido, nunca volvería a despertarse. Desarrolló un sistema de supervivencia basado en el dolor. Cada vez que sus párpados se volvían pesados, se daba un puñetazo en la pierna rota. La explosión de agonía le devolvía la conciencia durante 20-30 minutos. Esta tortura continuó durante toda la noche. Un golpe en la pierna, una oleada de dolor, un breve periodo de vigilia, luego somnolencia de nuevo y otro golpe. Para la mañana del 22 de mayo, Ball había agotado casi todas sus reservas físicas y mentales. Mientras Ball luchaba solo por su vida, en la meseta del campo de fútbol se desarrollaba una historia de supervivencia igualmente dramática. Hollingshead y Bardi se instalaron entre los bloques de piedra, utilizando sus mochilas como aislamiento contra el viento. El estado de Bardi seguía empeorando. La congelación se había extendido a sus manos y pies y la hinchazón de su cara había aumentado. Durante horas escucharon el sonido de helicópteros en algún lugar debajo de ellos. La estación de guardabosques del Valle de Janet recibía suministros por aire con regularidad, y el rugido de los rotores les llegaba como un recordatorio burlón de la proximidad de la ayuda. Cada vez que el sonido se acercaba, sus esperanzas aumentaban. Cada vez que se alejaba, la decepción se apoderaba de ellos. Alrededor de las 7 de la tarde del 21 de mayo, ocurrió un acontecimiento que cambió su destino. Un helicóptero emergió de las nubes y voló directamente hacia ellos. El piloto Jim Hood, de Evergreen Helicopters, había recibido las coordenadas de su ubicación aproximada y se arriesgó a ascender a una altitud récord para realizar una búsqueda visual. A una altitud de 6.000 metros, el helicóptero estaba operando al límite de sus posibilidades. El aire enrarecido reducía la sustentación y las turbulencias de los vientos de montaña suponían una amenaza constante. Pero Hood, que tenía 20 años de experiencia volando en Denali, sabía perfectamente de lo que era capaz su máquina. Hollingshead y Bardi agitaron los brazos y encendieron sus linternas. Hood los vio y se detuvo a unos 30 metros de distancia, lanzándoles una mochila con suministros atada a una cuerda larga. Dentro había un termo con zumo caliente, una radio nueva y 2 trajes especiales, con sistemas de seguridad integrados para la evacuación en una eslinga externa. La voz del piloto en la nueva radio sonaba como la voz de la salvación. «Chicos, pónganse los trajes, voy a repostar combustible y volveré». Hollingshead ayudó a Bardi a beber el zumo caliente y a ponerse el traje de evacuación. El simple calor humano del líquido y la certeza de que la ayuda estaba en camino les dio fuerzas para aguantar unas horas más. Hood regresó alrededor de las 22:30.
Una operación a tal altitud no tenía precedentes para los servicios de rescate estadounidenses. El helicóptero sobrevoló a los escaladores y bajó un cable de acero. Hollingshead aseguró primero a Bardi al cable, ya que su estado era el más crítico. El ascenso por el cable solo duró unos minutos, pero para Bardi, que apenas estaba consciente, fue un viaje entre la vida y la muerte. Los picos nevados flotaban debajo, el helicóptero luchaba contra las turbulencias y el cable se balanceaba con el viento. Bardi se aferró al mosquetón con sus manos congeladas, sabiendo que cualquier error lo enviaría al abismo. El aterrizaje en el campamento base tuvo lugar a las 11 de la noche. Bardi fue colocado en una camilla y se preparó inmediatamente para su evacuación al hospital. Pero la primera pregunta de los médicos lo horrorizó. ¿Dónde está su tercer compañero? La operación de rescate a una altitud récord se completó con éxito. Sin embargo, Steve Ball seguía en algún lugar de las laderas de la montaña y nadie sabía si estaba vivo. El 22 de mayo comenzó con la movilización de todos los recursos disponibles para buscar a Ball. John Quinley, jefe de guardabosques de Denali, coordinó la operación desde la base en Talkeetna. 5 escaladores voluntarios se unieron a la búsqueda, entre ellos un médico canadiense y 3 rescatistas estadounidenses de Utah. El equipo de búsqueda subió por la ruta West Buttress, revisando todas las posibles rutas de descenso. Ball podría haberse desviado del camino en cualquier punto a lo largo de un descenso vertical de 1500 metros. El área de búsqueda era vasta y el clima comenzaba a deteriorarse nuevamente. El guardabosques Billy Schott dirigió el equipo de búsqueda en tierra. Con 10 años de experiencia en rescates en Denali, sabía que cada hora que pasaba aumentaba la probabilidad de encontrar un cadáver en lugar de una persona viva. A 40 grados bajo cero y sin comida, una persona con lesiones graves tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. A las 8:00 am del 22 de mayo, los buscadores encontraron rastros de sangre en la nieve. Las gotas conducían al borde del corredor donde Ball había tomado la fatídica decisión de descender directamente. Seguir buscando en el corredor era extremadamente peligroso. El mismo hielo inestable que había provocado la caída de Ball también amenazaba a los rescatadores. Uno de los voluntarios estadounidenses vio algo rojo en el ventisquero, a unos 250 metros del borde del corredor. El color no era natural en el paisaje montañoso. El grupo comenzó un descenso cauteloso, estableciendo puntos de aseguramiento intermedios cada 20 metros. Cuando se acercaron lo suficiente para ver, quedó claro. Era un hombre con una chaqueta roja, cubierto de nieve. Un médico canadiense le tomó el pulso. Comprobó su respiración y la respuesta de sus pupilas. Steve Ball estaba vivo, pero su temperatura corporal había bajado de los 27 grados centígrados, el punto crítico en el que el corazón suele detenerse. El hecho de que Ball permaneciera consciente a una temperatura tan baja sería descrito más tarde por los médicos como un milagro médico. Normalmente, con una hipotermia tan grave, una persona entra en coma o muere. Pero Ball no solo estaba consciente, sino que también era capaz de hablar y explicar a los médicos lo que le había sucedido durante las últimas 28 horas. La operación de rescate requirió la máxima habilidad de todos los participantes. Ball fue inmovilizado en una camilla especial, y Schott descendió del helicóptero con una cuerda para coordinar el ascenso. La evacuación desde una profundidad de 250 metros duró 3 horas, y cada metro del ascenso fue comprobado y vuelto a comprobar. A las 11:00 de la mañana del 22 de mayo, Ball estaba en el aire, volando hacia el Providence Alaska Medical Center de Anchorage. La operación de rescate, que pasó a la historia como la evacuación en helicóptero más alta de Estados Unidos, había concluido. Los 3 alpinistas británicos sobrevivieron, pero el precio de esa supervivencia apenas empezaba a hacerse evidente. En el hospital, los médicos se enfrentaron a lesiones que cambiarían para siempre la vida de los 3 supervivientes. La congelación de 4º grado significaba necrosis tisular, que es irreversible.
La única forma de salvarles la vida era amputar las partes muertas de sus cuerpos. Nigel Bardi fue el que más perdió. Su nariz, parte de su mejilla izquierda, las yemas de todos los dedos de las manos, todos los dedos de los pies y los talones. Las 9 semanas que pasó en la unidad de quemados del hospital de Nottingham incluyeron múltiples injertos de piel, terapia de oxígeno hiperbárico y una dolorosa rehabilitación. Steve Ball perdió la pierna izquierda por debajo de la rodilla, todos los dedos de la mano derecha y el pulgar, todos los dedos del pie derecho y la punta de la nariz. Los médicos utilizaron una técnica revolucionaria que consistía en irrigar una solución salina tibia a través de una incisión en el abdomen para elevar lentamente la temperatura corporal desde el interior. Anthony Hollinshead salió bien parado. Congelación en 3 dedos y un hombro dislocado. Le dieron el alta después de una semana y se recuperó por completo en un mes. La rehabilitación psicológica resultó ser tan difícil como la rehabilitación física. Bardi escribió en su blog: «Yacía en mi habitación del hospital y veía cómo mi propio cuerpo moría poco a poco. Mis dedos, mis pies, mi nariz, todo se volvió negro y frío. ¿Cómo voy a poder volver a escalar? ¿Cómo podría alguien quererme?». La depresión lo abrumó durante los primeros meses después de las amputaciones. Las acciones más simples, como escribir, caminar y atarse los cordones de los zapatos, requerían un reentrenamiento completo. Pero después de unos meses, se produjo un avance psicológico. Bardi decidió que su discapacidad no lo definía como persona. Ball mostró una determinación similar. La pérdida de su pierna y sus dedos significaba el fin de su vida anterior, pero no el fin de la vida en sí. Aprendió a caminar con una prótesis, adaptó su equipo de escalada a sus nuevas capacidades y se negó a aceptar sus limitaciones como definitivas. Sorprendentemente, los 3 volvieron al alpinismo. Bardi fue el primero en conquistar un nuevo pico nepalí en 2002. Sin dedos en las manos ni en los pies, volvió a aprender las técnicas de escalada en roca. Desarrolló métodos especiales para utilizar piolets y crampones. En 2014, Bardi alcanzó el Gunnbjörn Fjeld, el pico más alto al norte del Círculo Polar Ártico. En 2016, se convirtió en el primer británico en escalar los picos más altos de las 7 islas más grandes del mundo. En 2024, 25 años después de la tragedia, regresó al Denali. Ball también siguió escalando, adaptando su técnica a su pierna protésica y a sus brazos modificados. Se convirtió en un conferenciante motivacional, compartiendo su experiencia de superar circunstancias extremas con audiencias empresariales y comunidades de alpinistas. La amistad entre los 3 hombres no solo se mantuvo intacta, sino que se fortaleció. La experiencia extrema creó un vínculo que no se puede romper. Se reúnen regularmente, se apoyan mutuamente y creen que el Denali los cambió para mejor, a pesar de sus pérdidas físicas. La operación de rescate en Denali, en mayo de 1999, estableció nuevos estándares para el rescate a gran altitud en los Estados Unidos. La tecnología de corto alcance se utilizó con éxito por primera vez a una latitud de casi 6.000 metros, lo que demostró la posibilidad de evacuación en condiciones que antes se consideraban imposibles. El Servicio de Parques Nacionales endureció los requisitos de equipamiento para ascensiones por encima de los 5.200 metros. Se lo hicieron obligatorios los radios de emergencia, el equipo de vivac para pernoctas de emergencia y los informes meteorológicos más detallados. Jim Hood, el piloto que llevó a cabo la evacuación récord, recibió un premio nacional por su valentía. Su técnica de evacuación a gran altitud ha sido estudiada y adaptada por los servicios de rescate de otros países. Las familias de los 3 escaladores apoyaron su decisión de volver al alpinismo. Los padres de Bardi dijeron: «Las montañas no han quebrado su espíritu, así que nosotros tampoco lo haremos». La esposa de Ball añadió: «Sigue siendo el mismo Steve, solo que tiene un aspecto un poco diferente». La historia del trío británico en el Denali se ha convertido en un ejemplo clásico
de cómo una preparación minuciosa, la habilidad técnica y la determinación pueden superar circunstancias aparentemente desesperadas. Sin embargo, también demuestra que ni siquiera la preparación más exhaustiva garantiza la seguridad en la montaña. La previsión meteorológica resultó ser catastróficamente inexacta. El equipo contaba con todas las habilidades y el equipo necesarios, pero la naturaleza cambió las reglas del juego en cuestión de minutos. La diferencia entre la vida y la muerte no solo la determinó la preparación, sino también la capacidad de tomar las decisiones correctas bajo un estrés extremo. La decisión de Ball de ir solo en busca de ayuda fue un acto de increíble valentía, pero también un riesgo considerable. Si no hubiera sobrevivido a la caída, los tres habrían muerto en las laderas del Denali. Otras opciones podrían haber tenido consecuencias aún peores. Aún así, no se puede negar el elemento de suerte en su rescate. La resistencia mental demostró ser tan importante como la forma física. La capacidad de Ball para mantenerse despierto a pesar de su pierna rota demuestra una fuerza de voluntad que no se puede entrenar en el gimnasio. La disposición de Bardi y Hollingshead a apoyarse mutuamente en la cueva de hielo demostró la importancia del apoyo psicológico en situaciones extremas. Las modernas tecnologías de rescate, como los localizadores GPS, los comunicadores por satélite y las mejoras en las previsiones meteorológicas, han hecho que este tipo de operaciones sean más predecibles. Pero los principios básicos siguen siendo los mismos. La preparación, la precaución, la determinación y un poco de suerte marcan la diferencia entre una tragedia y una historia de supervivencia. La historia de Ball, Bardi y Hollingshead nos recuerda que las montañas ofrecen tanto los mayores triunfos como las pruebas más duras para el espíritu humano. Su decisión de seguir escalando después de perder extremidades demuestra que los verdaderos alpinistas escalan montañas no por la adrenalina, sino por la belleza del mundo que solo se puede encontrar a gran altitud. 25 años después, su historia sigue siendo un recordatorio de que la fuerza de voluntad humana puede superar circunstancias que parecen insuperables. Pero el precio de estas victorias a veces se mide no solo en términos de éxito, sino también en las partes del cuerpo que quedan atrás, en las laderas de los lugares más bellos y peligrosos del planeta. Esta es una historia sobre el precio de la ambición humana y el poder de la amistad. El Denali se llevó los dedos, las piernas y partes de los rostros de 3 británicos, pero no pudo quebrantar su espíritu. Demostraron que los límites de lo posible solo existen en nuestras mentes. Pero surge la pregunta: ¿merecen las montañas tales sacrificios? ¿Dónde está la línea entre el riesgo razonable y la imprudencia? ¿Y qué opinas de la decisión de los 3 de seguir escalando después de tales lesiones? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta historia. Será interesante conocer tu opinión. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Hay un silencio especial, propio del invierno de Alaska, donde la temperatura desciende hasta los 40 de grados y la noche dura 19 horas. En este silencio, cada paso en la nieve profunda requiere un enorme esfuerzo. Cada noche puede ser la última, y la desesperación se convierte en un compañero tan constante como el frío. Es en este silencio implacable donde comienza una historia que nos hace replantearnos los límites de la voluntad humana por vivir y esa línea invisible donde la supervivencia se convierte en un arte. El valle de Matanuska-Susitna se encuentra en la parte centro-sur de Alaska, a unos 80 kilómetros al norte de Anchorage. Los lugareños la llaman simplemente Mat-Su, un enorme territorio excavado por glaciares hace milenios y rodeado por los picos nevados de las montañas Denali. Es una tierra de contrastes. En verano, el valle florece con frondosos bosques y prados, mientras que en invierno
se convierte en un reino helado de nieve y hielo. En el invierno de 2019, el valle de Mat-Su se sumió en su habitual letargo. La temperatura bajaba regularmente hasta los 40 de Grita Tecrata, y el día se reducía a unas escasas 5 horas de luz. Aquí la nieve no solo cae, sino que se acumula, formando montículos de 1,5 metros que convierten cualquier desplazamiento en una lucha agotadora. En estas condiciones, la distancia no se mide en kilómetros, sino en horas o días de viaje. Para aquellos que buscan aislamiento, esta tierra lo ofrece en abundancia. En estas tierras, los vecinos pueden vivir a 8 kilómetros unos de otros sin sospechar de la existencia del otro durante años. Las carreteras más cercanas se encuentran a 70 kilómetros, y la ayuda en caso de emergencia puede tardar semanas en llegar. Aquí, la naturaleza no es solo un elemento del paisaje, sino la dueña absoluta, que establece sus propias reglas implacables. En este remoto rincón del planeta, un hombre comprobó lo delgada que es la línea entre el sueño de la libertad y la lucha por la supervivencia. Su historia comenzó como la encarnación del sueño americano de vivir en la Tierra, y terminó como una lección de resistencia y fuerza de espíritu humanos, cuando un error convirtió el paraíso invernal en una trampa de hielo de la que parecía casi imposible escapar. Tyson Steele no tenía intención de convertirse en un héroe de la supervivencia. A sus 30 años buscaba una vida sencilla lejos de la civilización, una en la que cada uno estableciera sus propias reglas. Criado en Utah, Tyson siempre había aspirado a la independencia y la aventura. Antes de llegar a Alaska, su vida era como un viaje. Recorrió diferentes países, realizó diversos trabajos y no se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. En sus andanzas buscaba su camino y su libertad. En 2018, compró 40 acres de tierra en el valle de Mat-Su sin haberlos visto en persona. Cuando Tyson vio por primera vez su territorio desde el aire, encontró lo que había buscado durante años: la sensación de libertad sin límites. El valle con los picos nevados del Denali en el horizonte se convirtió para él en un símbolo de una nueva vida. El avión lo dejó a 3 kilómetros del terreno y tuvo que recorrer el resto del camino a pie, atravesando la naturaleza salvaje. Mientras exploraba su territorio, Tyson descubrió algo inesperado: la cabaña en la que vivía Mike Loeffler, un ermitaño que llevaba allí casi 2 décadas. Su encuentro se convirtió en amistad. Tyson pasaba las tardes escuchando las historias del veterano de Vietnam sobre su vida alejado de la sociedad. Loeffler, un hombre solitario con su propia historia de huida de la civilización, vio en Tyson un alma gemela. El primer mes en Alaska fue una especie de prueba para Tyson, una prueba de su determinación y capacidad para adaptarse a las duras condiciones. Al regresar por poco tiempo con sus familiares, se enteró de que Mike Loeffler había fallecido de cáncer. Los albaceas le ofrecieron a Tyson comprar la tierra del ermitaño. Así, sus propiedades se ampliaron a 80 acres, incluida la cabaña de Loeffler. En septiembre de 2019, Tyson regresó a Alaska con la firme intención de quedarse. Su único compañero era Phil, un labrador de 6 años y 50 kilos, que se había convertido no solo en una mascota, sino en un verdadero amigo. La cabaña de Loeffler, una sencilla construcción tipo Quonset con techo de plástico y paredes de lona, se convirtió en su hogar. Estaba lejos de ser ideal, pero simbolizaba un nuevo comienzo. Tyson no era un soñador imprudente. Con las habilidades de supervivencia que le había enseñado su abuelo cazador, su experiencia trabajando en una tienda de equipamiento turístico y provisiones para 2 años, se preparó seriamente para la vida en la naturaleza. Cada 10-30 días enviaba mensajes a su familia a través de un satélite y planeaba recibir un paquete por Navidad. Los primeros meses en el valle de Mat-Su los pasó preparándose para el invierno. Tyson almacenaba leña, organizaba las provisiones y poco a poco se acostumbraba al ritmo de vida lejos de la civilización. Phil disfrutaba de la libertad, explorando los alrededores de la cabaña. A mediados de diciembre de 2019, Tyson ya se había adaptado completamente a la vida en la Tierra. No sospechaba que pronto su vida daría un vuelco y que todas las habilidades adquiridas
se pondrían a prueba de la manera más dura. En la noche del 18 de diciembre, Tyson se despertó por el frío. Era alrededor de la 1 de la madrugada. El fuego de la estufa se había apagado, y la temperatura en la cabaña bajaba rápidamente. Al salir a buscar leña, Tyson sintió que el cansancio y el frío le paralizaban los movimientos. Al regresar a la cabaña helada, tomó una decisión que cambiaría toda su vida. Arrojó cartón al horno para encender el fuego más rápido. De vuelta en la cama, Tyson empezó a dormirse, pero algo le inquietaba. A través de sus párpados cerrados todo se hacía más claro, como si estuviera amaneciendo, aunque aún faltaban varias horas. Al abrir los ojos, vio una pesadilla. En el techo había un agujero por el que goteaba plástico ardiendo. Actuando con rapidez, Tyson cogió un cubo de agua y un viejo extintor. Un cubo de agua no era suficiente y el extintor no funcionaba. El fuego se propagaba a una velocidad aterradora, envolviendo el techo de plástico y las paredes de lona de la cabaña. Al salir corriendo, Tyson vio cómo su casa se convertía en una bola de fuego contra el cielo negro. Y entonces se dio cuenta de algo terrible. Phil se había quedado dentro. Corrió de vuelta a la cabaña, tratando de llegar a la habitación donde había visto al perro por última vez. El calor y el humo eran insoportables, y los restos en llamas caían desde arriba. Tyson llamó a Phil, pero el perro, asustado por el fuego, se acurrucó en un rincón y no se movía. La pared de llamas le impedía acercarse. Con el corazón destrozado, Tyson tuvo que retroceder. El fuego lo empujó literalmente fuera de la cabaña. Una vez fuera, oyó el aullido de Phil, un sonido lleno de dolor y miedo. Tyson intentó encontrar otra entrada, pero era demasiado tarde. El techo comenzó a derrumbarse y dentro explotaban los cartuchos que se guardaban en la cabaña. El aullido cesó y se hizo el silencio, solo roto por el crepitar de la madera en llamas y el silbido de la nieve derritiéndose. De pie frente a las ruinas en llamas de su casa, vestido con ropa térmica y botas sin calcetines, Tyson se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe. La casa, sus pertenencias, sus provisiones, su conexión con el mundo exterior, todo había desaparecido en las llamas. Pero la pérdida más dolorosa fue la de Phil, su fiel amigo. Tyson gritaba desesperadamente, pero, por desgracia, nadie lo oía en el valle desierto. La temperatura bajaba de los 20 de Granbarriga, y él sabía que tenía que actuar de inmediato o moriría congelado. Pasó las primeras horas después del incendio tratando de salvar lo que podía del fuego. Arriesgándose a quemarse, sacó de las llamas todo lo que pudo. Un saco de dormir, varias latas de comida, un rifle. La adrenalina le hacía olvidar temporalmente el frío, pero Tyson sabía que no duraría mucho. Al amanecer, el fuego comenzó a apagarse. En la esquina donde Tyson vio a Phil por última vez, yacía el cuerpo carbonizado del perro. Esa imagen se grabó en su memoria, intensificando el sentimiento de culpa con el que tendría que vivir de ahora en adelante. Cuando el sol iluminó el valle, vio el alcance total de la destrucción. De la cabaña solo quedaba un esqueleto carbonizado. Consiguió salvar unas 60 latas de conservas. Muchas estaban quemadas y reventadas, y su contenido se había mezclado con el plástico y las cenizas. De pie en medio de las ruinas, con escasas provisiones de comida y vestido con lo mínimo, Tyson se dio cuenta de la cruda realidad. El pueblo más cercano estaba a 70 kilómetros de distancia, atravesando un desierto invernal impracticable. Sin mapa, sin raquetas de nieve, sin comunicación. El último mensaje que envió a su familia fue hacía varios días, y nadie se preocuparía por él durante al menos una semana. La vida que había construido con tanto entusiasmo se convirtió en una pesadilla en una sola noche. Ahora su hogar era la nieve y el hielo, y cada amanecer era una nueva victoria sobre la muerte. El primer enemigo de Tyson era el tiempo. A una temperatura de 20 de Gnita, una persona sin refugio solo tiene unas horas antes de sufrir hipotermia. Armado con una pala que encontró en el cobertizo de Loeffler, comenzó a excavar una cueva en la nieve. Su construcción, cubierta con lonas y tablas,
se convirtió en su primer refugio. En este improvisado refugio pasó las 2 primeras noches, sumido en un sueño intranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, Tyson veía la cabaña en llamas y oía el último aullido de Phil. Durante el día, regresaba a los restos humeantes de la cabaña. Entre las ruinas, Tyson encontró una estufa de leña parcialmente dañada, un hallazgo que supuso un punto de inflexión. La estufa podía proporcionar calor constante si se organizaba un refugio a su alrededor. Tyson pasó los días siguientes construyendo un refugio más seguro. Cavó un hoyo en un montículo de nieve e instaló allí la estufa que había rescatado. A su alrededor, construyó un armazón con restos de tablas y lo cubrió con lonas y materiales aislantes que encontró en el cobertizo. El techo era una estructura hecha con tablas, plástico y nieve. Las pruebas físicas se agravaron con las psicológicas. La culpa por la muerte de Phil no le abandonaba. La constante alerta y la falta de sueño agotaban su sistema nervioso. Por las noches, a menudo se despertaba en pánico, imaginando un nuevo incendio, agarrándose al saco de dormir, listo para huir. La dieta de Tyson era escasa. 2 latas rescatadas al día, a menudo con sabor a plástico y humo. Una lata de café que encontró se convirtió en un verdadero tesoro. Tyson bromeaba diciendo que el fuego la había convertido en un tostado extra, justo a su gusto. Este pequeño consuelo se convirtió en un ritual que le recordaba a la vida normal. La soledad se sentía con especial intensidad. La pérdida de Phil dejó un vacío que nada podía llenar. Tyson hablaba consigo mismo para oír una voz humana. Cantaba canciones, se contaba historias de su infancia, cualquier cosa para llenar el silencio opresivo que lo rodeaba en el valle de Matsu. Al 10º día de supervivencia, Tyson se enfrentó a un problema crítico. Sus fuentes de fuego comenzaron a fallar. El quemador de acetileno dejó de funcionar y los encendedores de pedernal que encontró en el cobertizo se congelaron y no producían chispas. Esa noche, la temperatura bajó por debajo de los 30 de Fahrenheit y Tyson se dio cuenta del peligro. Sin una fuente de calor fiable, sus días estaban contados. Revisando las cosas en el cobertizo de Loeffler, encontró un bidón de gasolina. Con un cuchillo en la mano, Tyson se dirigió al abedul más cercano y comenzó a separar la corteza. Uno de los mejores materiales naturales para encender fuego, empapó la corteza con un poco de gasolina y, utilizando la última cerilla, creó una fuente de fuego fiable. Este éxito le dio nuevas fuerzas a Tyson. Consciente de que el rescate no llegaría pronto, comenzó a crear señales para los posibles rescatadores. En un espacio abierto cerca del refugio, pisoteó la nieve para formar las enormes letras SOS y esparció cenizas de la cabaña quemada para que se vieran desde el aire. Después de cada nevada, reconstruía la señal. Otra decisión estratégica fue crear un sendero hacia el lago helado a 1 kilómetro del campamento. Tyson sabía que era el único lugar donde un avión podría aterrizar en invierno. Sin raquetas de nieve, hundiéndose en la nieve profunda, abrió camino durante varios días. El tiempo comenzó a difuminarse. Para mantener el contacto con la realidad, Tyson marcaba los días con tiza en la pared de la estufa e inventó un sistema de saludos. Cada mañana escribía: "Bienvenido al mundo, día X". Esta sencilla rutina daba estructura a su existencia. El punto de inflexión llegó el día en que aparecieron en el valle unos cazas que realizaban maniobras. 2 potentes aviones volaban en círculos en lo alto del cielo y el rugido de sus motores resonaba en las montañas. Tyson salió corriendo al espacio abierto, agitando los brazos y gritando hasta quedarse ronco. Pero los pilotos estaban demasiado altos para ver su solitaria figura. Después de 1 hora de intentos inútiles, vio cómo los aviones daban la vuelta y desaparecían en el horizonte, llevándose consigo la esperanza de un pronto rescate. Fue una dura prueba para su espíritu. La sensación de que lo habían visto y lo habían ignorado, aunque fuera por error, le causó un duro golpe psicológico. Fue en ese momento cuando Tyson se dio cuenta de que debía prepararse para un largo aislamiento.
posiblemente hasta el final del invierno. Se acercaba la Navidad, o al menos eso creía Tyson, que había perdido la cuenta de los días. El aire parecía más cálido, y unas nubes bajas y grises se cernían sobre el valle. Se permitió un pequeño festín, una ración extra de melocotones en conserva. Sentado junto a la estufa, Tyson cantaba villancicos, mientras contemplaba los picos nevados del Denali e imaginaba a su familia alrededor de la mesa navideña. Pero el cielo seguía vacío y, al caer la noche, llegó la amarga constatación de que nadie sabía nada de su desgracia, ni del avión de Navidad ni del equipo de rescate. Esa noche fue una de las más duras, que puso a prueba su determinación de seguir luchando. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas. Las reservas de leña comenzaron a agotarse, lo que obligó a Tyson a realizar salidas cada vez más largas. Su antigua lesión de rodilla se agravó por el esfuerzo constante, y cada movimiento le causaba dolor. Pero no podía detenerse. Moverse significaba vivir. Dormir se convirtió en un lujo. La necesidad de mantener el fuego encendido le obligaba a despertarse cada pocas horas para echar leña al horno. Este régimen intermitente agravaba el agotamiento físico y mental. Otro golpe fue descubrir que algunas de las latas rescatadas contenían productos inesperados. En lugar de nutritiva carne guisada, a veces se encontraba salsa de tomate o mayonesa, alimentos poco adecuados para mantener las fuerzas en condiciones extremas. El agotamiento comenzó a afectar a su estado mental. Se dio cuenta de que estaba empezando a perder la cabeza y luchó contra ello. No como en las películas, sino de verdad. La prueba más dura fue darse cuenta de su propia vulnerabilidad. El hombre que soñaba con la independencia se vio obligado a admitir que el aislamiento total no es una aventura romántica, sino una lucha diaria en la que cada día la balanza puede inclinarse en tu contra. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, Tyson encontraba fuerzas para apreciar la belleza del mundo que le rodeaba. Los patrones helados en las paredes del refugio, el silencio del valle nevado en los raros días soleados, la aurora boreal que pintaba el cielo nocturno. Todo ello le daba la fuerza emocional para seguir luchando. Al 20º día de la prueba, Tyson casi había perdido la noción del tiempo. Los días se fundieron en una monótona rutina de supervivencia. Mantener el fuego, buscar leña, preparar la comida, restaurar las señales de Esos. Su barba se cubrió de hielo, y su cuerpo estaba impregnado del olor a humo y sudor. Pero su fuerza interior permanecía intacta. Cada mañana seguía marcando con tiza en la estufa un día más de victoria sobre los elementos. La mañana del 9 de enero de 2020, Tyson comenzó con su ritual habitual. Encendió el fuego en la estufa y preparó avena quemada de una lata que había salvado. Mientras removía la masa oscura, oyó un ruido lejano. Al principio pensó que volvía a oír los cazas, pero el sonido era diferente, más grave, más rítmico. Se acercaba. Era un helicóptero. Tras 23 días de aislamiento, Tyson no se atrevía a tener esperanzas, pero el instinto pudo más. En aquella zona rara vez aparecían aeronaves, así que si había un helicóptero, significaba que lo estaban buscando a él. Sin perder ni un segundo, Tyson cogió sus botas, se puso la chaqueta y salió corriendo al espacio abierto. Pronto vio el helicóptero de la Policía Estatal de Alaska sobrevolando su zona. Su corazón latía como loco. No era una alucinación, ni un sueño. Tyson comenzó a hacer la señal internacional de Esos, levantó los brazos por encima de la cabeza, luego los separó hacia los lados y volvió a levantarlos. Al mismo tiempo, señalaba hacia el lago, donde estaba preparando un lugar para aterrizar. El piloto Cliff Gilliland vio sus señales y dirigió el helicóptero hacia el lago. El momento en que Tyson oyó el ruido del helicóptero aterrizando fue casi irreal. Después de 3 semanas de soledad absoluta, la perspectiva del contacto humano parecía surrealista. Se quedó inmóvil por un instante. Luego sus piernas lo llevaron automáticamente hacia adelante, por el camino que había trazado con tanto esfuerzo. El oficial táctico Zach Johnson, que fue el primero en ver a Tyson acercarse, quedó impresionado.
Con el pelo largo y enmarañado, la barba helada y la cara cubierta de hollín, parecía un personaje de la película El Renegado. Pero lo que realmente sorprendió al oficial fue la ausencia de signos de congelación y el estado psicológico relativamente alegre de Tyson. Cuando el helicóptero despegó, Tyson se permitió echar un último vistazo al lugar que había sido su prisión y su campo de pruebas durante 23 días. Vio su escondite, los restos humeantes de la cabaña, las letras SOS pisoteadas en la nieve, testimonio de su lucha y resistencia. En ese momento, las emociones que había reprimido durante tanto tiempo le inundaron y lágrimas de alivio rodaron por su rostro. El rescate de Tyson Steele fue posible gracias a una feliz coincidencia y a la vigilancia de sus seres queridos. Cuando no se comunicó en Año Nuevo, su familia dio la voz de alarma, ya que era inusual que Tyson no enviara mensajes cada 10 o 30 días. Sus familiares se pusieron en contacto con el piloto que solía entregar paquetes en zonas remotas y le pidieron que comprobara la situación. Este se dirigió a las autoridades y la Policía Estatal de Alaska envió un helicóptero para investigar. El piloto Cliff Gilliland y el agente Zach Johnson vieron primero el humo de la hoguera de Tyson y luego las enormes letras SOS en la nieve. Esas señales, que Tyson mantuvo con tanto esmero, incluso cuando parecía inútil, acabaron salvándole la vida. Tras aterrizar en Lake Hood, cerca de Anchorage, le ofrecieron a Tyson una ducha, un simple lujo con el que había soñado durante 23 días. Luego, los oficiales cumplieron su sueño culinario y le compraron un sándwich de huevo y salchicha de McDonald's y una Big Mac. Tyson devoró con avidez la primera comida que no se había quemado en 3 semanas, mientras contaba su historia a los sorprendidos oficiales. El examen médico confirmó esta observación. A pesar de las duras condiciones, Tyson no sufrió daños físicos graves. Alguna pérdida de peso, congelación leve en la nariz y los dedos, agotamiento general, pero nada que no pudiera remediarse con una alimentación adecuada y descanso. La historia de Tyson se difundió rápidamente. El vídeo de su rescate se hizo viral y los medios de comunicación de todo el mundo, desde el Washington Post hasta la BBC, se hicieron eco de esta increíble historia de supervivencia. La gente quedó impresionada por la fortaleza de un hombre que no solo había sobrevivido, sino que había mantenido la lucidez mental en condiciones que muchos no habrían soportado ni siquiera unos días. Después de pasar varios días en Anchorage, Tyson decidió volver a Utah con su familia. Necesitaba tiempo para recuperarse física y, lo que es más importante, psicológicamente. La pérdida de Phil le dejó una profunda herida emocional que solo el tiempo podría empezar a curar. Pero incluso en el momento de mayor agotamiento, Tyson no renunció a su sueño. En una entrevista mencionó que planeaba volver a Alaska y reconstruir su granja. No de inmediato, pero cuando estuviera listo. Porque, a pesar de todas las pruebas, Mat-Su se había convertido en su hogar. El regreso de Tyson a la vida normal provocó reacciones encontradas. Su historia, ampliamente difundida en los medios de comunicación, suscitó tanto admiración como críticas. Algunos lo compararon con Chris McCandless, el protagonista del libro Into the Wild, suponiendo que no estaba preparado para la vida en la naturaleza. Tyson rechazó rotundamente estas comparaciones. Yo no soy McCandless. Él se fue sin un plan, sin comida y sin experiencia. Yo tenía 80 acres de tierra con equipamiento y provisiones para 2 años. Las circunstancias eran completamente diferentes. Y de hecho, el análisis de la situación confirmaba sus palabras. Tyson no era un soñador imprudente. Su preparación, inspirada por su abuelo cazador y respaldada por años de experiencia práctica, fue minuciosa. La mayoría de los expertos coincidieron en que fue precisamente esta preparación, su enfoque metódico y su actitud positiva, lo que le permitió sobrevivir a una prueba que habría quebrado a muchos otros. Las consecuencias físicas de la prueba desaparecieron rápidamente. Tyson recuperó el peso perdido y sus congelaciones se curaron sin complicaciones. Pero las cicatrices emocionales requirieron más tiempo.
Las pesadillas sobre Phil y la cabaña en llamas lo persiguieron durante meses. Trabajar con el perro de la familia en Utah se convirtió en una parte importante de su recuperación emocional. Poco a poco, Tyson encontró la manera de lidiar con la culpa por lo sucedido a Phil, al comprender que había hecho todo lo posible en esa situación. El humor fue un factor decisivo para la supervivencia, compartió Tyson sobre las lecciones que aprendió. Mantener una actitud positiva y buscar motivos para sonreír puede marcar una gran diferencia. Esta capacidad de encontrar el lado positivo, incluso en las circunstancias más sombrías, se convirtió en una característica definitoria de la historia de Tyson. Mientras muchos se habrían centrado en las pérdidas, él buscaba activamente la belleza en su entorno. Todo a mi alrededor era hermoso, incluso en los peores momentos. Es importante encontrar la belleza donde sea posible, incluso en medio de la tragedia. La historia de Tyson Steele ha pasado a los anales de la supervivencia como un recordatorio de que, a veces, las pruebas más duras sacan lo mejor de nosotros, que la constancia y la actitud positiva pueden superar incluso los obstáculos más imposibles, y que, a veces, las victorias más importantes son las que conseguimos sobre nuestro propio miedo y desesperación. Como él mismo dijo, cuando pasas por algo así, las cosas sencillas adquieren un nuevo valor. Una taza de café caliente, una cama caliente, la compañía de otras personas, todo lo que damos por sentado, de repente se vuelve precioso. La historia de Tyson Steele nos hace reflexionar sobre la delgada línea que separa la aventura de la imprudencia, la preparación de la suerte. En un mundo en el que nos alejamos cada vez más de la naturaleza, historias como esta nos recuerdan su poder y su indiferencia hacia las ambiciones humanas. ¿Qué opinas? ¿Fue Tyson un auténtico héroe de la supervivencia o simplemente tuvo suerte? ¿Se pueden considerar sus acciones un ejemplo a seguir o una advertencia? Y la pregunta más interesante: si te hubieras encontrado en su situación, ¿qué habrías hecho tú? Me interesa mucho tu opinión. Tyson mencionó a Chris McCandless, cuya comparación rechazaba tan rotundamente. No te pierdas nuestro vídeo sobre McCandless. El enlace aparecerá ahora mismo en la pantalla. 2 destinos, 2 historias sobre la vida en la naturaleza salvaje de Alaska, pero con enfoques radicalmente diferentes, y por supuesto finales diferentes. Si te ha gustado esta historia, apoya nuestro canal, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuevas historias sobre las pruebas más increíbles del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a crear contenido sobre aquellos que desafían lo imposible. Cuídate y hasta la próxima.